Pasemos ahora a las preguntas y las leeré desde mi teléfono y en modo pregunta-respuesta. Pasemos a las preguntas. Los leeré y los responderé. ¿Qué pasará el 30 de junio del 2024? Aquí tenemos esta pregunta. A pesar de que escribimos, hablamos y grabamos mucho, el público todavía hace esta pregunta. ¿Qué tipo de cita es esta? Porque vale la pena prestarle atención. Esta es la fecha en la que podrá retirar el último paquete nuevo. Esta es la fecha en la que se completa la venta de acciones. Rebobine este seminario web hasta el principio. Mírelo de nuevo. Mire el seminario web del 10 de mayo. El enlace estará debajo de este video. Y esto está disponible en nuestros canales de YouTube en diferentes idiomas. Esta es la fecha tras la cual el ecosistema DigiU entrará en la siguiente etapa de su desarrollo. Esta es una fecha muy importante, por lo tanto podrá emitir el último paquete y podrá pagar las cuotas después de esta fecha. Y uno de ustedes será la última persona en comprar el último paquete nuevo. Definitivamente notaremos a esta persona, de alguna manera pasará a la historia del ecosistema DigiU. ¿Cuándo se realizarán las snapshots? Aquí la respuesta es una sencilla. La instantánea más cercana es el 1 de junio. Es decir, para todas las acciones compradas antes del 1 de junio, participarán en la instantánea, en la snapshot. Las snapshot número 2 son todas las acciones compradas adicionalmente antes del 16 de junio y la snapshot 3 es la snapshot final que tendrá lugar el 1 de julio. Ahora verán las fechas en la pantalla. ¿Cuáles son los grupos de acciones? ¿Qué grupos de acciones invierten en cada una de las snapshots y para qué sirven? Como ya se los dije, tenemos varios grupos de inversores. Los grupos de acciones son esencialmente inversores en el ecosistema DigiU. Estos son los primeros inversores. Estos son los inversores que se han unido a nosotros en los últimos 6 meses y que seguirán uniéndose. Mayo, junio es el último vagón en abordar. Y cada uno de estos grupos de acciones, inversores, tienen una contribución enorme e inigualable que ya han hecho al ecosistema DigiU o que harán en los próximos 2 años de desarrollo, de lo que de hecho estaba hablando yo. En consecuencia, el primer grupo son las acciones que se compraron desde el primer mes de existencia de la empresa del 2019 y de noviembre del 2023 a diciembre del 2023, y esta es una cantidad enorme de acciones. Son alrededor de 4, no lo diré exactamente ahora, pero publicaremos esta información, 4.000 millones de acciones, cerca de los 18.000 usuarios únicos e inversores. Este es el público y debemos y estamos obligados a hacerlo, tener en cuenta los intereses de todo este grupo de personas. El segundo grupo son los que se incorporan a partir del 1 de enero de este año. Estas son aquellas personas que están en el puesto más actual, han visto los resultados de trabajos pasados, ven el resultado ahora y formarán la columna vertebral de la audiencia que pagarán las cuotas en el 2024 o 2025. Y el tercer grupo son los que aún no están con nosotros. Se trata de gente nueva que se unirá a nosotros o que ya se está sumando gracias a la actividad que se ha multiplicado por 10. Es posible que esas personas aún no entiendan algo, es posible que no lo observen durante varios años, pero harán su contribución, que es comparable en muchos aspectos a la contribución de los primeros inversores. Por lo tanto, debemos tener en cuenta sus intereses y para ello hemos elaborado una tabla que contiene la proporción esperada de distribución de acciones durante el recálculo para cada uno de estos grupos. Entendemos que podremos decir
las proporciones exactas solo después de completar las ventas. Cuando realicemos un nuevo cálculo y cuando verifiquemos todo varias veces, cuando procesemos todas las solicitudes al servicio de soporte. Un gran porcentaje de esto es el recálculo en sí. Sucederá en julio, después de que hayamos completado todo y lo hayamos verificado 10 veces, procesado todas las solicitudes de soporte, a todas algunas cuotas que la gente aún solicitará, lo restauraremos y me refiero a todas las solicitudes que nos llegaron antes del 30 de junio. Y en consecuencia, después de esto, publicaremos el número final de acciones. Las proporciones de conversión serán cercanas a las indicadas en la tabla. Bueno, puede diferir alrededor del 15%. No reservamos este derecho porque de hecho ahora no es posible tenerlo todo en cuenta y publicar las cifras finales. La tarea más importante es comprender el principio. El principio aquí es claro. La siguiente pregunta. ¿Es posible participar en las tres instantáneas? Bueno, la respuesta es aquí es bastante simple, es que sí, es posible. ¿Qué hay que hacer para esto? Es decir, en esencia, debe ser miembro de cada uno de los tres grupos. Si usted, por ejemplo, es uno de los primeros inversores, para poder participar debe tener un plan de pagos concentrado que pagará, por ejemplo, a partir de del año 23. Puedes aumentarlo o si lo cerraste, regístrate para uno nuevo porque lo más probable es que todavía tengas este tipo de cambio porque tenemos una promoción. Si tiene pagos del 2023 durante el 2024 y en consecuencia en abril y junio no tiene morosidad activa, participará en las tres instantáneas y esto te permitirá maximizar, es decir, recalcular las acciones. Simplemente obtendrás de tres grupos. Los recién llegados solo tienen la oportunidad de participar, de entrar en el primer grupo de acciones, pero también puede participar en tres casos si logran unirse antes de este momento. Es decir, el hecho mismo de la participación está determinado por el pago. Y hemos escrito publicaciones tan detalladas sobre cómo sucederá esto que también explicaremos en el futuro. Por lo tanto, no está obligado a realizar ninguna acción adicional aparte del pago puntual de sus cuotas. Si las pagas luego, participas en en cuotas de snapshots. Si eres un inversor muy temprano, mi recomendación es que lo pienses y abras algún paquete nuevo. Obtendrás aún más al volver al calcular. Aquí está mi recomendación. Mire, toma mi decisión. No queda mucho tiempo, pero se lo recomiendo. ¿Por qué se toman estas snapshots? Bueno, como ya se los dije, esto es lo que nos permite centrar la atención de la audiencia y brindar un plan que nos permite en el año 2024-25 recibir la financiación necesaria de las cuotas concentradas. E incluso si no se les paga en su totalidad, nos garantizamos el cumplimiento de todos nuestros objetivos. La transición de la siguiente etapa, la tercera etapa, nos garantizaremos el cumplimiento de todos nuestros objetivos, la transición de la siguiente tercera etapa del desarrollo de la empresa y aquí también es obvio que al final de 2025 ya estaremos a partir de ahora veremos y creo que será antes y seguramente a finales del año las primeras salidas, los beneficios de las transacciones de fondo de riesgo y la empresa ya no está alcanzando esa forma de desarrollo ni la inversión, por supuesto, esto continuará, sino también el beneficio a la autosuficiencia y lo que hace el negocio. ¿Cómo participar en una snapshot? Realiza cualquier pago durante el periodo al grupo de acciones al que desees pertenecer. Luego asegúrese de tener en cuenta que si tiene una morosidad activa de esas personas, los consideraremos inversores sin escrúpulos y lamentablemente serán excluidos del snapshot. Por lo tanto, asegúrese de haber pagado todo a tiempo. Se recalcularán las cuotas pendientes de los pagos activos. Es decir, si abres un plan de cuotas, también se recalculará. Verás el último pago, alguna parte adicional que te compensará la diferencia, el recálculo. ¿Por qué las empresas recalculan? ¿Por qué las empresas necesitan hacer alguna evaluación? También recopilé la misma pregunta en dos.
Porque si nos fijamos, tomemos el indicador del precio al que se venden las acciones, el precio al que la empresa ofrece venderlas, multiplique por el número de acciones y verá la increíble capitalización irreal y actualmente irrazonable de la empresa que en sí nos impide realizar correctamente una evaluación, lo que confunde al auditor, confunde a los abogados, etcétera. Esto no es no es algo estándar, nos trajo frutos. Todos los que lograron unirse con grandes compañeros, garantizaste tu futuro, el de tus hijos y quizás el de toda tu familia, si gestionas estos activos correctamente. Pero nuestra tarea es desarrollarnos como una empresa correcta, de acuerdo con las leyes del mundo existente y no en contra de él. Por lo tanto, existe el concepto de capitalización, existe la valoración de empresas. Y después de completar las ventas, el mismo concepto, el mismo precio desaparecerá. Porque nuestra tarea primero será determinar la capitalización de la empresa en función de su valoración de mercado. Es decir, la valoración de mercado no la declaramos. Multipliquemos este número de acciones por el precio y el que corresponde a la empresa es el que se puede confirmar mediante documentos. Ahora estamos haciendo cálculos tan aproximados teniendo en cuenta la propiedad intelectual, algunas transacciones de fondo, los activos existentes, los desarrollos, las ideas, etcétera, que vemos que podremos informar algo así como 400 millones por 600. Pero nuestra tarea es luchar por el unicornio, al menos de 1.000 millones. Por lo tanto, por eso es que se necesita una evaluación para sentirse bien en el mercado y tener una oportunidad de convertirse en la empresa que pueda ingresar en una IPO. Y si es necesario, tener la oportunidad de ser la empresa que pueda desarrollarse como sociedad anónima cerrada. En general, una estructura jurídicamente significativa que opera de acuerdo con las leyes del mercado existentes, teniendo en cuenta los intereses de la empresa, inversores, accionistas y todo individuo que entre en contacto con la organización. Para esto está hecho todo. De hecho, haremos esto este año y compartiremos los resultados en otoño. En realidad, ahora nuestra tarea es completar, grabar y comenzar el procedimiento de evaluación. Por lo tanto, esta es de hecho la razón por la que todo está sucediendo. ¿Cómo sé que participé en una snapshot? Aquí también todo será bastante sencillo. En su cuenta personal, en la sección de cartera de inversores, tendrá una pegatina, un logro y una determinada insignia en la etapa actual, lo que indica que es participante de la snapshot número uno. Eres participante del snapshot número 2 o número 3. Esto te permitirá saber si acertaste o no. ¿Cuándo se realizará el recálculo y la acumulación de acciones después de de estas snapshots? Como dije, esto será en julio. De hecho, publicaremos todas las proporciones finales, el número de acciones, todos estos datos que nos permitirán resolverlo, como siempre hacemos. Lo publicaremos entre el día 10 y 15. Creo que tendremos tiempo para hacer todo esto, verificar y publicar los datos oficiales y el recálculo y la acumulación en sí se realizarán del 16 al 20. Y de hecho hubo preguntas tan específicas, ahora hay preguntas personales interesantes de todo el mundo. Las he resaltado e intentaré responderlas. Tres preguntas interesantes. Uno en general también es suficiente específicamente. ¿Cuál será el precio de las acciones después del cierre de ventas? Si hablamos de cerrar las ventas, entonces el concepto mismo de precio de las acciones ya no será relevante. Este número en tu cuenta personal no será relevante porque no habrá venta. Los contratos han sido finalizados, paga según ellos. En los contratos cada uno tiene su propio precio, porque cada uno entró en una etapa diferente, cada uno con una cantidad diferente de bonos ingresados para unas promociones, para otras cosas.
Esto también hay que tenerlo en cuenta. No olvides que tenemos un precio de venta a partir del cual se cuentan diversos bonos, promociones, etcétera. Por lo tanto, ten en cuenta este punto. Por lo tanto, el concepto mismo de precio, una vez finalizadas las ventas, no serán relevantes hasta que se evalúe la empresa, es decir, hasta la evaluación del mercado de la empresa. Y cuando quememos el número de acciones no reclamadas, la primera vez que se queman 100.000 millones, entendemos con certeza que esos 100.000 millones no son necesarios, se queman. A continuación, eliminamos la jurisdicción, consultamos con todos los especialistas necesarios que antes de fin de año se realizarán otra quema de acciones, pero ya no afectará a la proporción de quienes se unieron en la etapa de crowd investing. Esto es de acciones de otros que no tienen demanda y vendremos. Ahora pueden pueden ver en la imagen las proporciones de la participación de la comunidad en la empresa. No me refiero ahora al número de acciones, sino específicamente a la participación. Aquí llega hasta el 40%. Entre los fundadores y el equipo nos inclinamos a crear que todavía será necesario que el 51% mantenga el control y la capacidad de gestión de la empresa. Y todavía habrá en la zona quizás un 10 o un 9 o un 15% de reserva para casos imprevistos que no son solo imprevistos, sino para tener margen de maniobra. Es decir, nuevamente en septiembre, en octubre o en algún momento del otoño, publicaremos las proporciones finales, quedará esto claro, el número final de acciones, quedará clara la jurisdicción, la forma jurídica, proporciones, etcétera. Aquí puede responder a la pregunta por qué lo quemarán y qué le aporta esto a un simple inversor. Eres dueño de la mayor parte de la empresa. Es decir, si ahora la proporción de inversores es aproximadamente del 3%, aumentará si la empresa no es propietaria del 3%. Todas las 18.000 a 20.000 personas, si no digamos del 35%. Obviamente es un beneficio. Ni siquiera sé qué más hay que explicar. Tomemos la siguiente pregunta. Muy interesante. Proviene de un determinado grupo de inversores y se escucha de vez en cuando en diferentes países. Bueno, siempre se nos escapa así. Ahora intentaré responderlo. La respuesta corta es que la tabla de conversión no tiene en cuenta los intereses de los primeros inversores, sino si lo leemos literalmente, leámoslo. ¿Por qué se habla de igual importancia para todos los inversores en la distribución de acciones si uno de los grupos obtiene el 90% y el otro el 110%? Miren, qué pregunta más emotiva. De nuevo sobre la igualdad de oportunidades. Después de todo, el primer grupo incluye al mayor número de inversores durante los 4 años. Los grupos restantes incluirán al número menor. Teniendo en cuenta que las acciones se distribuirán a todos, el primer grupo recibirá decenas de veces menos recompensas. Y esto es a lo que usted llama igualdad de oportunidades. Aquí probablemente valga la pena, por así decirlo, dividir la respuesta de esta pregunta en varias partes. En primer lugar, como ya dije, el nuevo cálculo final. Las proporciones finales se basarán en el número final de inversores, la participación de cada uno de los tres grupos que hemos identificado. Tan pronto como tengamos esto, de hecho, haremos un nuevo cálculo teniendo en cuenta los intereses de todos los grupos, es decir, los que contribuyeron, los primeros inversores, su contribución, es decir, los que contribuirán y los que necesitan tiempo para resolverlo, es decir, el grupo número 2 o 3, es decir, nos encargamos de que todos se sientan satisfechos. Me refiero a los primeros inversores y todos entendieron por qué pagan a plazos. Que sus dividendos, su propiedad de la empresa después del nuevo cálculo no serán microscópicos. Se trata de, como dice usted, pero en realidad es tangible porque probablemente no te interesaría en absoluto si vinieras este año o este mes y en el futuro recibirías dividendos muy pequeños en comparación con los primeros, aunque poseas las mismas acciones. A esto se le llama tener en cuenta a los intereses de todos.
Ahora la segunda parte de la respuesta a esta pregunta, que mucha gente olvida, ni siquiera es que lo olviden, no lo miran y se sorprende mucho cuando hablamos de ello. Aunque para ustedes no es ningún secreto. Es decir, los primeros inversores participaron en, no sé, en cuántas snapshots, cuántos tokens de proyecto recibieron, cuántos dividendos. EWA, BinarX, proyectos ERWA participaron en ventas, tokens inmobiliarios de los que hablé en este seminario web, promociones de bonificación que se encuentran en las primeras etapas. Hubo enormes bonificaciones en las primeras etapas que alcanzaron hasta el 50%. Hubo acciones, duplicación de paquetes, hubo acciones de fijación de tarifas, pero esto no siempre es algo que se olvida. Por alguna razón no miran allí. Siempre animo a los primeros inversores. Sé que ahora entiendes de lo que estoy hablando. No olvides esto. Es decir, cuánto había, además de acciones, en cuántas distribuciones se participó. Mire su cartera de inversores, mírenla en su cuenta personal. No en vano fue creado como fue creado. E- Está la cantidad de dinero que contribuyó y debajo está la valoración del activo. Y la mayoría de las personas, por ejemplo, según EWA, eh, tuvieron un depósito cero, según la snapshot. Recibió allí por unos dólares o unos $1000. Lo mismo ocurre con otros proyectos. Ten esto en cuenta y fíjate no solo en el precio al que compraste, sino en la cantidad de bonos que tienes, que has recibido y que seguirás recibiendo. Por lo tanto, decir aquí que los primeros inversores no se encuentran en una posición ventajosa o injusta es absolutamente erróneo, porque en realidad no es así. Naturalmente, todo se tiene en cuenta durante la distribución y el recálculo. No te preocupes, siempre tenemos una cuenta en cuenta tus intereses. Estas no son solo mis palabras, son 4 años y medio de hechos, acciones confirmadas, palabras confirmadas por acciones. Mantén la calma aquí. Haremos todo, lo tendremos en cuenta. De hecho, te agradezco la pregunta porque has dado la oportunidad de responderla para una audiencia que podría estar pensando de esta manera. Probablemente ahora mirará su cartera de inversores y realmente verá algo allí que será mucho. Y bueno, una pregunta que me hizo Raiza en un mensaje personal que me pidió que respondiera en el seminario web. También se puede atribuir a un determinado grupo de preguntas. Los primeros inversores necesitan comprar nuevas acciones para participar en la reexpresión. Este es el nombre general de estas preguntas. Lo leeré ahora. Por favor, dígame, si un inversionista ha cerrado todos sus planes de pago que abrió en el 2019-20, tiene planes de pago abiertos, no tiene planes de pago abiertos. Es decir, un inversor concienzudo pagó todo en el 2019, algo volvió a llamar su atención. Para que dicho inversor pueda participar en la snapshot, es necesario que compre un nuevo paquete o lo abra en cuotas o la snapshot será para todas las acciones compradas anteriormente y no es necesario comprar una nueva. Durante este seminario web ya se le dio la respuesta a esta pregunta, especialmente para usted. Si desea maximizar sus opciones, le recomiendo abrir un nuevo paquete de cuotas, es decir, volver a ver el ecosistema. Lo era en el 2019 y lo es ahora. Son completamente diferentes en su fuerza, en su plenitud, en sus perspectivas y en su experiencia empresarial. Por lo tanto, es posible que desee redescubrir algún paquete allí. Esto maximizará sus oportunidades. Si no lo hace, participará con el paquete de acciones existente de acuerdo con la tabla de distribución de la que ya hablé hoy.
Creo que habrán más preguntas. Como dije al comienzo del seminario web, escríbelas en los chats. Tal vez alguien haya escuchado algo nuevo, al menos algo. Escríbanos, por favor, te responderemos. También responderé. Realizaremos otro seminario web. Vale señalar que falta poco menos de 10 días para la primera snapshot. Verá el seminario web del día 23, respectivamente, entre el 7 a 10 días. En general, tome una decisión más rápido y maximiza tus oportunidades. Si eres un nuevo inversor, toma la decisión al 100%. Si llevas mucho tiempo con nosotros, mira otra vez la empresa, el camino que ha recorrido y piensa si tiene suficientes valores, si has invertido lo suficiente. Quizás su inversión sea solo de 100 o 500 dólares. Naturalmente es necesario aumentarlo en cuotas de 1000 a 3000. Es decir, obviamente puede contar con una existencia cómoda para su familia y para usted con una inversión de 100 dólares realizada en el 2019, aunque el número de acciones es bastante grande. Probablemente sea demasiado ambicioso, por lo tanto, busque algún tipo de ampliación del paquete, el diseño de uno nuevo, es decir, hay oportunidades, inicie sesión en su cuenta personal y tome una decisión. Sí, como dije, hay algunas sorpresas al inicio del webinar y entendemos que se están sumando nuevas personas al ecosistema. Se trata de personas con una nueva mentalidad, con un nuevo enfoque y visión de los productos de la empresa. Esto lo vemos gracias a que nosotros mismos lanzamos nuevos productos y de hecho probablemente estamos pasando de un ecosistema gracias al desarrollo de nuevos productos a alguna nueva realidad. Este es el ecosistema del blockchain de Atom y nuestra aplicación se lanzará pronto, lo que le facilitará el uso de su cuenta. Y todo esto se hará sobre la base de una billetera, es decir, hay muchos procesos y gracias a ello exploramos muchos mercados y productos y obviamente de ahí sacamos las mejores mecánicas que funcionan. Hay un principio por alquiler de acción en el ecosistema serán recompensados. Los participantes en el sistema serán recompensados. Ahora estamos empezando a hacer esto. Ahora mismo puedes iniciar sesión en tu cuenta personal. Ahora tienes una sección de logros. Estas son las acciones que ya has realizado o que puedes realizar en el ecosistema y recibir una recompensa por ello. Hay dos secciones. El primero son precisamente estos mismos logros. Hoy daremos recompensas a todos aquellos que hayan completado varios logros. Esto es gratis. Esta es una recompensa por su experiencia en el proyecto en 1, 2, 3, 4 años. Y el segundo premio es por la rapidez en la toma de decisiones. Si invirtió en las primeras 2 semanas después del registro, recibirá una recompensa. Y en el tercer lugar, esto es lo que estamos haciendo para el futuro. Se trata de una suscripción a nuestro bot de Telegram que pronto jugará un papel importante y simplificará enormemente la interfaz tanto de las audiencias existentes como para las que se unirán a nosotros. Por lo tanto, suscríbete al bot de Telegram. En primer lugar, te permitirá verla de forma muy cómoda, todo lo que necesita. En segundo lugar, pronto habrán varias actualizaciones clave basadas en este bot de Telegram y recibirás una recompensa por ello. También tenemos un bono, recompensas diarias. Esto es lo que le permitirá, si deseas maximizar su cartera, ingresar a su cuenta, leer las noticias de todos los días, recibir una recompensa simplemente por el hecho de ingresar a su cuenta todos los días y ver y recibir información actualizada sobre nuestra empresa. Entra ahora mismo. Todos los que cumplieron con las condiciones ya recibieron estas recompensas. Les felicito por esto. Verás una lista de otras recompensas que tendrás y de hecho allí se colocarán estas pegatinas basadas en snapshots que verás cuando participes. Les doy mis más sinceras felicitaciones. Comparte cuánto de estos premios recibiste que nadie esperaba. No hablamos de esto en ninguna parte, pero sucedió
y nos felicitó a todos por ello. Entonces, mis mejores deseos. Nos vemos en el próximo seminario web. Lee las publicaciones, vea los seminarios web anteriores y haga preguntas. Sea un inversor activo y concienzudo y haga su parte. Cada contribución al ecosistema es una recompensa. Mis mejores deseos. Adiós. Ребятки, нихао, как говорится, приветствуем вас в китайском Шанхае. И сегодня посмотрим с вами еще одно интересное китайское явление, о котором, кстати, многие просили рассказать. Это китайская мебель. Мы находимся на крупнейшей китайской выставке мебели Furniture China 2023. Вот это вот все, вот эта вот толщина вот этой книжки, 100, почти 200 страниц. Это все список производителей мебели, которые сегодня там представлены. И вот там еще одна интересная картиночка. $46. Кресло с оттаманочкой и реклайнером. $46. Обзор, поехали. Alright. Окей. Окей. Nice to see. Кстати, ребятушки, вот вам еще одна полезная информация. На ВК-видео эксклюзивно вышел репортаж с выставки IFA 2023. Если вам нравится мебель, наверняка понравится и это. Там много всего интересного, в том числе компактная вытяжка и самая быстрая в мире компактная посудомойка. Рекомендуем посмотреть, специальная ссылка внизу. Идем смотреть мебель. Сегодня нас ждут вот два эксперта. Люди, которые занимаются продажами и поставкой мебели, в том числе в Россию и страны СНГ. Они знают много что о мебели и сегодня расскажут нам, что к чему. Господа, рад видеть. Салют. Салют. Привет. Здрасте вам. Пару слов о вашей компании. Меня зовут Николай, представитель компании Globus. Мы занимаемся премиум мебелью поставки из Китая по всему миру. Прекрасно. Специальная ссылка внизу. Большое спасибо. Начнем сразу с самого интересного. Сразу видим какой-то премиум. Да, это очень интересные матрасы. Это представитель компании или человек тестирует? Я думаю, что человек тестировал и уснул в этот момент. Серьезно, что ли? Возможно, да. Он же прям натурально спит. Тут тоже люди. Да, люди отдыхают. Вот это хороший матрас? Это китайские матрасы. Да, но это не простые матрасы. В первом прослое у нас идет система наночипов, которые полностью подстраиваются под скелет человека, когда вы на него... Система наночипов? Да, который в матрасе? В первом прослое, да. Вы можете прилечь на них, система наночипов будет полностью подстраиваться под ваш скелет.